qué hay de específico en la obra de Javier Marín. Y posiblemente haya que buscar, por un lado, que no es el de lo que la crítica de arte ha venido planteando, por supuesto no es para nada lo que he descartado de entrada, y es que el psicoanalista tenga algo para decir de original sobre esa obra, sino por el lado de un estudio de algo que se mencionó acá, un sintagma que apareció en el discurso de Eduardo Chamorro, que es la condición humana. ¿Qué hay de único, de novedoso desde el plano antropológico en esta obra? Y buscar la respuesta en algo que empiezo a vislumbrar en el texto aquí publicado, pero que voy a continuar para el catálogo de estas exposiciones en San Ildefonso y en el Palacio de Iturbide. Y es una reflexión sobre el aspecto filosófico e histórico en esta escultura que se nos presenta con esta suerte de oxímoron de la entereza de los cuerpos despedazados. Y el punto al que hago referencia está dado por un sintagma que ha alcanzado una extraordinaria difusión a pesar de lo reciente de su promoción como tal. El sintagma es muy antiguo, por cierto, que es Homo Sacer. Y para plantearlo en 10 palabras, la originalidad de la escultura de Javier Marín es que es, hasta donde tengo conocimiento, el primer escultor cuyo tema es el Homo Sacer. Ustedes saben, Homo Sacer es el título de una serie de breves ensayos del filósofo italiano Giorgio Agamben, que retoma este término del derecho romano para referirse a aquellos hombres que pueden ser asesinados, despedazados, vulnerados en su integridad, violados, sin que esos actos constituyan un crimen o un delito, y donde nadie es juzgado por haber producido esas heridas atroces en esos cuerpos. Homo Sacer, en la obra de Agamben, lleva un subtítulo: Lo que queda de Auschwitz. Y entonces la reflexión acerca de: ¿se puede hacer escultura? ¿Se puede hacer obra plástica? ¿Se puede hacer poesía, que fue la primera formulación después de Auschwitz? Pero claro, el propio Agamben no puede ignorar que Auschwitz es simplemente la actualización científica de aquello que se ha venido haciendo por parte de todos los imperios en todos los tiempos, donde los sátrapas han dispuesto de los cuerpos humanos, anulándolos, aniquilándolos, despedazándolos, y sin que nadie sea responsable del crimen que se comete con ellos. Homo Sacer, por lo tanto, es tan bellamente aludido en la exposición de Eduardo Chamorro. ¿Quién es este? Es el Homo Sacer, el que no tiene nombre, no tiene rostro, puesto que está oculto por la otra parte del cuerpo, en este caso la pierna derecha, el muslo derecho y la rodilla. ¿Y quién lo va a juzgar? A quien lo colocó en esta situación. Creo yo, es el tema fundamental de la escultura de Miguel Marín. Y la novedad de nuestro tiempo, aquello que justifica la serie de ensayos de Agamben, es que en este momento es con la utilización de la ciencia, esa
pródiga, benefactora en tantos aspectos de nuestras vidas, la que permite la planificación del genocidio, la que permite Auschwitz, y Hiroshima, y Dresde, y brutalidades como la última cruzada, que es la invasión de Irak y la destrucción de toda la economía y la geografía del cercano oriente, que es Gaza, que es México, que es Ayotzinapa, y antes de Ayotzinapa, Tlatelolco, y después de Tlatelolco, Acteal. Pero antes de Tlatelolco, por supuesto, la costumbre, la ritualística azteca de los sacrificios humanos, ilustrados por los zompantlis, estas esculturas que pueden verse en el Templo Mayor de la Ciudad de México, con cráneos apilados, puestos. Zompantli en náhuatl quiere decir hilera de cráneos, y donde hay, cuando llegaron los españoles en 1521, había 62.000 cráneos allí, en el Zompantli, y que luego, como dice el extraordinario estudio hecho por una filósofa estudiosa de la estética en México, que es Carrión Bailén, en un estudio publicado en el Anuario de Investigaciones Estéticas de la UNAM, acerca de cómo el lugar del Zompantli, que era un lugar sagrado, un lugar donde se ponía a las víctimas del sacrificio, en ese lugar, en la plaza central de cada población náhuatl y cada población azteca donde se hablaba náhuatl, en cada lugar se instaló la horca y la picota, y exactamente en el mismo sitio del Zompantli se puso la horca y la picota, donde miles y miles y millones de nativos mexicanos encontraron la muerte. Y es la continuidad que va del Zompantli a la horca y la picota, de la horca y la picota a todas las masacres que conocemos de la historia y que culminan en este momento en las otras masacres que se continúan perpetrando y que, como dijo aquí Eduardo, fue Miguel, no somos los últimos, recordando a música, no somos los últimos que nos confrontamos con esos 500.000 Javier Marines, que son sus autorretratos, pero que nos retratan a nosotros, porque si hay 500.000 Javier Marines, es que todos nosotros somos Javier Marines. ¿Y qué son los Javier Marines? Son los que él puso precisamente en la puerta de esta casa. En 2003 instaló frente a las Cibeles y en la puerta de esta casa dos enormes ruedas de 5 metros de diámetro, donde hay infinidad de cuerpos que no tienen rostro, de gente anónima, despedazada, unida por el arte del escultor, y que luego siguió con la instalación que hizo en la Catedral de Vilna, cascadas de cuerpos armados, unidos con alambre de fierro, hechos de resina, y que son cada uno de ellos como este cuerpo puesto de cabeza como San Pedro mártir, con un vástago que lo atraviesa, y sabemos que San Pedro eligió morir de esa manera porque no quería ser comparado con su padre, el Hijo, que había sido crucificado
empotrado sobre los pies. Esa es la obra de Javier Marín y en eso radica la singularidad. Pueden encontrarse muchas esculturas donde no se ve la figura o no se puede reconocer el nombre y la figura de quien está siendo esculpido. Si se trata del hombre de la nariz rota de Rodin, sí, ahí sabemos que era el barrendero del estudio al que llamaban Bibi. Pero el hombre que camina de Giacometti es un hombre cualquiera que no tiene rostro ni nombre, pero no es todavía un Homo Sacer. Homo Sacer encontramos en esta escultura de Javier Marín, y es eso lo que constituye, a mi modo de ver, su radical originalidad, su autenticidad, su promoción a un lugar, a un punto en la historia de la escultura que es fundamental y que nos cuestiona a nosotros cuando vayamos a San Ildefonso, cuando vayamos al Palacio de Iturbide, a preguntarnos: ¿y qué tienes que ver tú con esto que yo te estoy mostrando? No somos los últimos, no somos los primeros, somos los productos de una civilización, de una cultura que celebra los avances de la ciencia y al mismo tiempo produce estas atrocidades que constituyen nuestro mundo actual. Por eso puedo defenderlo de neoexpresionismo, pero es un expresionismo que va mucho más allá de las posturas del expresionismo tradicional representativo o que se acerca a ese expresionismo abstracto desarrollado en la costa este de los Estados Unidos y que se unifica de alguna manera entre ese arte abstracto y este arte representativo que algunos equivocadamente llaman neoclásico. Puedo contar una anécdota. Un escultor a quien quiero mucho, a quien admiro mucho por su obra como en el campo abstracto, me decía: ¿y este Javier Marín, quién cree que es? Se ha equivocado de siglo. Lo miré con asombro. ¿Equivocado de siglo? Es quien más y mejor representa lo que se calla del siglo actual. Eso es lo que he querido transmitir y lo que trataré de seguir transmitiendo en los comentarios sobre la obra de Javier.